Signor Cardinale, Señor cardenal, cari confratelli nell'Episcopato, queridos hermanos en el episcopado, cari religiose, religiosi, queridos sacerdotes, religiosas y cari sorelle religiosos, e cari fratelli. queridas hermanas y queridos hermanos. Sono lieto di incontrarvi qui ad Ajaccio. Me complace encontrarlos aquí en Ajaccio al concluir el Congreso sobre la piedad popular en el Mediterráneo, que ha contado con la participación de muchos estudiosos y obispos provenientes de Francia y de otros países. Las tierras bañadas por el mar Mediterráneo han pasado la historia y han sido cuna de muchas civilizaciones que han alcanzado un notable desarrollo. Recordamos en particular la greco-romana y la judeocristiana, que atestiguan la relevancia cultural, religiosa e histórica de este gran lago en medio de tres continentes, de este mar único en el mundo que es el Mediterráneo. No podemos olvidar en la literatura clásica, la griega y latina, con frecuencia el Mediterráneo ha sido el escenario ideal para el nacimiento de mitos, cuentos y leyendas. Tampoco el hecho de que el pensamiento filosófico y las artes, junto con las técnicas de navegación, permitieron a las civilizaciones del Mare Nostrum desarrollar una cultura elevada, abrir vías de comunicación, construir infraestructura y acueductos, y más aún, sistemas jurídicos e instituciones de notable complejidad, cuyos principios básicos siguen siendo válidos y actuales. Entre el Mediterráneo y Oriente Medio se originó una experiencia religiosa muy particular, vinculada al Dios de Israel, que se reveló a la humanidad e inició un incesante diálogo con su pueblo, que culminó en la singular presencia de Jesús, el Hijo de Dios, aquel que dio a conocer de modo definitivo el rostro del Padre, Padre suyo y nuestro, y llevó a término la alianza entre Dios y la humanidad. Han pasado más de 2000 años desde la encarnación del Hijo de Dios, y muchas han sido las épocas y las culturas que se han sucedido. En algunos momentos de la historia, la fe cristiana ha dado forma a la vida de los pueblos y de las instituciones políticas, mientras hoy, especialmente en los países europeos, la pregunta sobre Dios parece desvanecerse, encontrándonos cada vez más indiferentes respecto a su presencia y su palabra. Sin embargo, debemos ser cautos al analizar esta situación para no dejarnos llevar por consideraciones precipitadas o por juicios ideológicos que a veces todavía hoy contraponen cultura cristiana y cultura laica. Al contrario, es importante reconocer una apertura recíproca entre estos dos horizontes. Los creyentes se abren siempre con mayor serenidad a la posibilidad de vivir la propia fe sin imponerla, como levadura en medio de la masa del mundo y de los ambientes en los que viven. A su vez, los no creyentes o cuantos se han alejado de la práctica religiosa no son ajenos a la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la solidaridad, y a menudo, sin pertenecer a ninguna religión, portan en el corazón una sed grande, un interrogante de sentido
que lo lleva a interpelarse sobre el misterio de la vida y a buscar valores fundamentales para el bien común. Es en este marco donde podemos apreciar la belleza y la importancia de la piedad popular, que por una parte nos remite a la encarnación como fundamento de la fe cristiana. Da una parte, esa ci rimanda all'incarnazione, Tal como se lee en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, que se manifiesta siempre en la cultura, la historia y los lenguajes de un pueblo, y que se transmite por medio de los símbolos, las costumbres, los ritos y las tradiciones de una comunidad viva. Por otra parte, la práctica de la piedad popular atrae e involucra también a personas que están en el umbral de la fe, que no son practicantes asiduos y sin embargo descubren en ella la experiencia de las propias raíces y afectos, junto con los valores ideales que consideran útiles para la propia vida y la sociedad. Viendo la fede con questi semplici linguaggi simbolici radicati nella cultura del popolo, rivela la presenza di Dio nella carne viva. La piedad popular, que expresa la fe con gestos simples y lenguajes simbólicos arraigados en la cultura del pueblo, revela la presencia de Dios en la carne viva de la historia, fortalece la relación con la Iglesia y a menudo se transforma en ocasión de encuentro, de intercambio cultural y de fiesta. No es una piedad que viene del pueblo. Es una piedad demasiado destilada, está añadiendo el Papa, al concepto expresado anteriormente. En este sentido, sus prácticas dan cuerpo a la relación con el Señor y a los contenidos de la fe. A este propósito, me agrada recordar una reflexión de Pascal, que en un diálogo con un interlocutor ficticio, para ayudarlo a entender cómo llegar a la fe, le dice que no es suficiente multiplicar las pruebas de la existencia de Dios ni hacer esfuerzos intelectuales, sino más bien ver a los que ya han avanzado en el camino, porque iniciaron poco a poco, tomando agua bendita, haciendo decir misas, pequeños pasos. La pietà popolare è una pietà che viene coinvolta con la cultura, ma non confusa con la cultura. La piedad popular, dice el Papa, llega con la cultura, pero no implicada con la cultura, y es de a pequeños pasos. Hay algo que no hay que olvidar. En la piedad popular, escrito en Evangelii Nuntiandi, puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Y por lo tanto en ella subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería, si nosotros menospreciamos esto, desconocer la obra del Espíritu Santo, tal como lo ha escrito en la Evangelii Gaudium. Li porta avanti nei discernimenti quotidiani. Pensiamo all'Apostolo Filippo, poveretto, che un giorno Pensemos en el apóstol Felipe. Su una strada e ha sentito un pagano, que una vez estaba por la calle y escuchó a un pagano legge il profeta Isaia e non capiva nulla. E si è avvicinato. se acercó Tu capisci, no? E le ha annunziato il Vangelo. y le anunció el Evangelio. E quest'uomo che aveva ricevuto la fede in quel momento, Y ese hombre que recibió la fe dove c'era acqua, dice: en ese mi momento dica, Don Filippo,
lei mi può battezzare adesso qui che c'è l'acqua? E Filippo non ha detto no, debe fare i corsi. Le dijo, si hay agua acá, puede bautizarme ya. Y Felipe no le dijo, no, tiene que hacer un curso. L'ho battezzato. Lo bautizó. Il battesimo che è proprio il dono della fede. El bautismo, que es precisamente el don de la fe. E anche dobbiamo stare attenti perché la pietà popolare non venga usata. También debemos estar atentos para que la piedad popular no sea utilizada o instrumentalizada por grupos que pretendan fortalecer su propia identidad de manera polémica, alimentando particularismos, antagonismos y posturas o actitudes excluyentes. Todo esto no responde al espíritu cristiano de la piedad popular y nos interpela a todos, a los pastores, a vigilar, discernir, promover una atención continua hacia las formas populares de la vida religiosa. Cuando la pietà popolare riesce a comunicare, Cuando la piedad popular logra comunicar la fe cristiana y los valores culturales de un pueblo, uniendo corazones y amalgamando una comunidad, entonces se produce un fruto importante que influye en toda la sociedad y también en las relaciones de las instituciones civiles y políticas con la Iglesia. Dobbiamo stare attenti. La fe no es un hecho privado. Sviluppo, io direi eretico. Debemos estar atentos della fede. Al desarrollo de la fe. I cuori si amalgamano e vanno avanti. Los corazones se amalgaman y van Si adelante. esaurisce nel sacrario della coscienza, ma se intende essere pienamente fedele a se stessa, comporta un impegno e una testimonianza verso tutti per la crescita umana, il progresso sociale e la cura del creato, nel segno della La carità. atención a la creación, Proprio per questo el desarrollo la social, formazione della fede cristiana e dalla vita comunitaria animata dal Vangelo e dai la sacramenti. vida comunitaria animada por el Evangelio. I secoli sono nate innumerevoli opere di solidarietà, Y las innumerables obras de solidaridad, ospedali, scuole, centri como assistenza. hospitales, escuelas, In etc. Francia sono molte. Son muchas las obras. Quei credenti si sono impegnati a favorire dei bisognosi e hanno contribuito alla crescita También han contribuido ayudando a los necesitados, popolare, al crecimiento, le erogazioni, le attività caritative delle las actividades caritativas de la Iglesia del Santo Rosario e altre y forme también rezar el Santo Rosario. dare questa, mi permetto di calificarla, questa cittadinanza costruttiva dei cristiani. La pietà popolare ti dà una Esta ciudadanía constructiva de los cristianos, permítanme esta A expresión. volte qualche intellettuale, qualche teologo non capisce questo. Algunos intelectuales o teólogos no comprenden esto. Che sono andato una settimana nel nord di Argentina, Estuve una semana en el norte de Argentina, Signore del Milagro, il en Signore Salta, donde está el Señor de los Signore Milagros. del Milagro. E tutta la provincia, Toda la provincia, il santuario. no solo nel santuario, Dal sindaco su tutti, perché hanno questa pietà di desde el alcalde, todos tienen esta piedad. sempre a confessare. Era un lavoro forte, poi tutta la gente si confessava. Toda la gente se confesaba, fue un trabajo grande. Ho trovato un sacerdote che conoscevo. No? Encontré a un sacerdote que conocía Mentre uscivamo. E in quel momento si è avvicinata una signora. y se acercó una señora en ese momento in mano. E le dice al sacerdote, un bravo teologo, que le dijo al sacerdote:
le benedice, un sacerdote con una grande teología. Un buen teólogo. Ma signora, lei è stato in messa? Sì, padrecito. Le pidió que lo bendijera, que la bendijera. Alla fine della messa se benedice tutto. Y este teólogo le dijo, pero usted estuvo en la misa, sí. Y bueno, al final de la misa todos se bendicen. Un altro prete che lo trova, lo ha toccato, oh, come stai? E la signora che aveva detto tante volte, sì, padrecito, padre, me le benedice. Y la señora le respondía a cada pregunta diciéndole, sí, padrecito. Que cerca la benedizione. Luego llegó otro sacerdote que lo saludó y al final la señora pidió, padre, me bendice, a pesar, digamos, de todas las explicaciones que daba el teólogo. Allo stesso tempo, sul terreno comune di questa audacia di fare il bene, Al mismo tiempo, en el terreno común de esta audacia en hacer el bien, los creyentes pueden encontrarse en un camino compartido también con las instituciones laicas para trabajar juntos en favor de otras personas, empezando por los más desfavorecidos para un crecimiento humano integral y para la custodia de esta isla. Un concepto di laicità non statico e incessante. Surge la necesidad de desarrollar un concepto de laicidad que no sea estático o rígido, sino evolutivo y dinámico, capaz de adaptarse a situaciones diversas e inesperadas y de promover la colaboración constante entre las autoridades civiles y eclesiásticas, permaneciendo cada uno de los límites de sus propias competencias y espacio. La sana laicidad significa liberare. La sana laicidad significa liderar y liberar la religión del peso de la política y enriquecer la política con las aportaciones de la religión, manteniendo la distancia necesaria, la clara distinción y la colaboración indispensable entre las dos. Dicha sana laicidad garantiza que la política actúe sin instrumentalizar a la religión y que se pueda vivir libremente la religión sin el peso de políticas dictadas por intereses a veces poco conformes y con frecuencia hasta contrarios a las creencias religiosas. Por consiguiente, la sana laicidad es necesaria, más aún indispensable. De esta manera se podrán aprovechar más las energías y sinergias sin prejuicios y sin oposiciones de principio, en un diálogo abierto, franco y fructífero. Queridas hermanas y hermanos, la piedad popular arraigada aquí en Córcega pone de relieve los valores de la fe y al mismo tiempo manifiesta el rostro, la historia y la cultura de los pueblos. En este entrelazamiento sin confusiones se configura el diálogo constante entre el mundo religioso y el laico, entre la Iglesia y las instituciones civiles políticas. Ustedes llevan mucho tiempo trabajando sobre este tema. Vayan adelante. Son un ejemplo virtuoso. Y quisiera animar a los jóvenes a participar aún más activamente en la vida sociocultural y política, con el impulso de los ideales más sanos y la pasión por el bien común. Asimismo, exhorto a los pastores y a los fieles, a los políticos y a quienes tienen responsabilidades públicas a permanecer siempre cercanos al pueblo
escuchando sus necesidades, comprendiendo sus sufrimientos e interpretando sus esperanzas, porque toda autoridad solo crece en la proximidad. Cercanía a Dios, cercanía con los demás pastores, cercanía a los pueblos. Así deben ser los pastores, son los verdaderos pastores. El pastor que no tiene esta cercanía es simplemente, no es un pastor. Espero que este Congreso sobre la piedad popular los ayude a redescubrir las raíces de su fe y los impulse a un compromiso renovado en la Iglesia y en la sociedad civil al servicio del Evangelio y del bien común de todos los ciudadanos. Que María, Madre de la Iglesia, los acompañe y asista en su camino. Muchas gracias.